Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Zárate Romero. Y mi nombre es Rolando Martínez Mendoza. Somos alumnos del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. En este video estamos presentando la práctica 1 correspondiente al tercer parcial de la materia Circuitos Eléctricos 2, impartida por el ingeniero Hugo Suárez Onofre. En este video presentaremos básicamente el concepto de RMS, el cual demostraremos de manera experimental, como durante el curso lo vimos de manera teórica. Este valor RMS es aplicado a circuitos básicamente de corriente alterna. Bueno, ahora hablaremos del valor eficaz o RMS en una onda periódica, especialmente en una onda senoidal. Bueno, primero definiremos el valor eficaz o RMS, que se define como la medida de la eficacia de una fuente de tensión al suministrar potencia a una carga resistiva. Ahora, el RMS en una onda periódica dice que el RMS de cualquier corriente periódica resulta igual al valor de la corriente directa, que al fluir a través de una resistencia entrega la misma potencia en promedio a la resistencia que a la corriente periódica. Ahora procedemos a calcular la forma del RMS. La potencia promedio de una corriente periódica está dada por 1 sobre el periodo por la integral de 0. Esta es la integral, la forma con la que se define la potencia promedio en una corriente periódica. Y la potencia con una corriente de corriente directa en CD está dada por potencia igual a I eficaz al cuadrado por la resistencia. Entonces, igualando estas dos fórmulas de potencia, se llega a que la corriente eficaz es igual a la raíz de 1 sobre el periodo por la integral de 0 a t de I cuadrada por dt. Esta es la ecuación de la corriente eficaz que define para toda corriente periódica. Ahora hablaremos del caso particular para una onda senoidal, tomando en cuenta que el IRMS para una onda periódica está descrita por esta fórmula que se dedujo anteriormente. Entonces sabemos que la corriente en una onda senoidal es igual a la magnitud de la corriente por el coseno de omega t más el ángulo de fase, donde el periodo está relacionado con 2pi sobre omega. Sustituyendo estos datos en la ecuación del RMS de una onda periódica, tenemos que I eficaz es igual a la raíz de 1 sobre 2pi sobre omega por la integral de 0 a 2pi sobre omega por la integral de im al cuadrado por el coseno al cuadrado de wt de omega t más el ángulo de fase. Resolviendo esta integral se llega a que la corriente eficaz es igual a la magnitud de la corriente sobre raíz de 2, donde raíz de 2 es aproximadamente 0.707. Observando la ecuación
de la corriente eficaz, podemos ver que esta es independiente del ángulo de fase, y también podemos ver que es 0.700 veces la magnitud de la corriente de entrada. Ahora, de manera práctica, vamos a calcular la potencia promedio en corriente alterna con una señal sinusoidal. Ahora procederemos a demostrar de manera experimental lo que ya se mostró en la parte teórica, en la cual la mostraremos con una señal sinusoidal, en la que tenemos como entrada 8 volts, en la cual nos marca un voltaje RMS de 5.76 aproximadamente, y de acuerdo a este valor podemos calcular la corriente IRMS, la cual es el voltaje RMS sobre la impedancia, que en nuestro caso sería una resistencia de 100 ohms, como se muestra aquí en la parte de nuestro circuito. Entonces, esta parte, nuestra corriente la podemos calcular, como ya se había mencionado, la cual nos dice que es de 5.76 sobre la corriente, sobre la impedancia, que es de 100 ohms, la cual nos da que es de 0.0576. Para calcular la potencia promedio, entonces tenemos que la ecuación es de la corriente IRMS por el voltaje IRMS, por el coseno del desfase de la corriente y el voltaje que hay entre estos dos. En este caso es de 0, por tanto el coseno de 0 es 1, entonces la ecuación quedaría como la corriente IRMS por el voltaje IRMS, sería la potencia promedio. Entonces, para calcularla tenemos que el voltaje RMS es de 5.76 y la corriente obtenida fue de 56 miliamperes, entonces la potencia sería la multiplicación de ambos. Entonces tenemos que la potencia es de 322 miliwatts. Esta es nuestra potencia promedio que está en el resistor, que sería nuestra impedancia. Ahora demostraremos con la potencia en un resistor en corriente directa. El voltaje que nosotros pusimos de referencia fue calculado debido a lo mostrado anteriormente de manera teórica, la cual nos dice que es el voltaje RMS sobre raíz de 2. Esto nos da como voltaje 6.65 en corriente directa. Entonces procedemos a calcular la corriente, la cual la corriente se calculará sobre nuestra resistencia, que en este caso es de 100 ohms, y la corriente obtenida es de 56.5 miliamperes, como se puede observar en el multímetro. Entonces, con los datos obtenidos podemos calcular la potencia obtenida en el resistor, la cual la fórmula nos dice que es la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. Entonces, en este caso sería 56.5, que fue la corriente, esta elevada al cuadrado, por el resistor, por el valor del resistor. Esta nos da que es de 0.319, el cual la podemos ver como 319 miliwatts. Esta se aproxima mucho a la potencia promedio obtenido con los valores RMS, la cual fue de 322 miliwatts. Entonces, con esto podemos concluir que el valor eficaz de cualquier corriente periódica resulta igual al valor de la corriente directa, que al fluir a través de una resistencia entrega la misma potencia promedio a la resistencia que una corriente periódica.